7. La voz de todos para todo Chile. Ay, este ciudadano ADN. Está un poco chascón como la conductora de hoy, pero siempre manteniendo cierta línea en base a lo que son tradiciones ya en nuestro programa. Ustedes saben que este ciudadano y ciudadana lo hacemos todos y se me había olvidado recordarles el más 569-7772-7572 para que juntas conversemos, hagamos el programa, nos cuenten qué están haciendo, cómo lo están pasando y particularmente a partir de nuestra sección de los días lunes que tiene que ver con salud mental y que hoy aborda un tema que apareció a fines del 2023. La verdad nosotros no quisimos abordarlo porque era época de fiestas, habíamos estado hablando de lo que significaba para muchos y muchas en términos de suicidio también el mes de diciembre o la cercanía de las fiestas también lo abordamos y no eran muy buenas noticias, pero ahora creemos que es necesario hacerlo porque hay que hacerse cargo de estas cosas. Y apareció un estudio que da cuenta que 4 de cada 10 chilenos se sienten tristes la mayor parte del tiempo. Un 9% de los encuestados dice que nunca o casi nunca se siente triste, solo un 9%. A eso se suma que un 57% siempre está estresado, casi siempre, o buena parte del tiempo, y un 47% dice que nunca o pocas veces al día tiene la sensación de disfrutar de la vida, algo que es por lo menos, por decir, preocupante. Está con nosotros el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, Fabián Barrera. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Sandra. Encantado, gracias por la invitación. Fabián, hasta hace algunos años se decía que los chilenos éramos grises, que éramos fome, pero que éramos tristes, no lo teníamos muy en el radar. ¿Qué nos está pasando? Es una pregunta que puede tener más de una respuesta, además de la encuesta que nosotros hicimos. Bueno, yo creo que a partir de la encuesta al menos podemos tener una respuesta del efecto que tuvo en nuestra población la pandemia, ¿sí? El estudio es un estudio de bienestar emocional de los chilenos post pandemia y queríamos constatar un poco cómo habíamos quedado después de este evento que nos afectó a todos y por lo menos en este periodo que es el segundo semestre del 2023 pudimos constatar de que son cifras por lo menos que llaman la atención en términos de estos afectos que son más negativos, de tristeza, por ejemplo, los que tú mencionaste en la introducción. Esos elementos tienen que ver con una seguidilla a lo mejor de situaciones que se vienen dando en el país, en nosotros mismos en los últimos años y que a lo mejor se acrecentaron con la pandemia. Claro, nosotros partimos con una motivación fuerte del estudio de que había pocas mediciones como la que hicimos nosotros previas en nuestro país y por eso también nos sirvió ver estudios en el extranjero con estudios de otros países similares que nos permitieran tener una noción de qué tan particular era la situación de Chile antes de saber estos resultados. Entonces, ahora que vemos los resultados, vemos que a diferencia de esos países, nosotros tuvimos un efecto como multiplicador de la pandemia por el estallido social. Eso nos hace especular bastante que fue bien particular la situación en nuestro país por un periodo importante de tiempo. Hubo se sometió a las familias a mucho estrés por mucho tiempo y estamos viendo que los resultados nos hacen diferenciarnos negativamente de los otros países que ocupamos de comparación. Fabián, creo que es importante decir que este es un estudio que se realizó a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, a más de 1.210 hombres y mujeres de más de 18 años de distintos grupos socioeconómicos. O sea, es súper transversal lo que ustedes realizaron para poder tener algún tipo de noción de lo que nos está pasando a nivel nacional. En esos resultados, ¿ustedes reflejaron que a lo mejor había un grupo etario que estuviera más afectado o este tema de la tristeza afecta más a los hombres o a las mujeres? Claro, precisamente esas eran las dos preguntas que nos formulamos también desde el punto de vista más académico, porque son las dos grandes hipótesis respecto a estos temas de salud mental y bienestar emocional. Que los jóvenes pueden estar más afectados que las mujeres. Las mujeres se ha evidenciado mucho que tienen más proclividad a experimentar estrés. Nosotros, Sandra, no encontramos esa diferencia y eso es interesante desde el punto de vista de que el fenómeno que estamos observando es transversal a las distintas edades, a las distintas género y también a las distintas zonas geográficas del país. Y eso es bien interesante porque es como una situación que es muy desalentadora, pero que la compartimos, digamos, transversalmente en todo el país en este periodo de tiempo. Cuando pensamos en los factores que a lo mejor nos pueden generar tristeza, ¿en qué pensamos?
Bueno, ahí es importante tal vez mencionar de que hay un factor sí que está relacionado con el aumento de la tristeza, también con el estrés. Hay un factor común a esos dos indicadores que es el grupo socioeconómico, Sandra. En los grupos menos favorecidos, con menor poder adquisitivo, tienen porcentajes de estos dos indicadores de tristeza y de estrés que aumentan bastante, significativamente. Y eso nos hace pensar de que hay mecanismos que son particulares para esta variable, para el factor socioeconómico, que estarían detrás de estos resultados. Ahora, lo que vemos también es que podemos también especular respecto a lo que hablábamos al principio, de que particularmente para estos grupos menos favorecidos, el estallido social y la pandemia tuvo un mayor efecto, o un efecto peor en los efectos en términos de bienestar emocional. Uh-huh. Y en esa línea es donde estamos un poco interpretando los resultados, que es algo que no sabíamos tampoco con tanta claridad. Ahora lo vemos y tenemos la medición, nos permite también seguir evaluando y seguir indagando al respecto. Hace algún tiempo hablábamos de que Chile empezó a convertirse en un país súper exitista, súper individualista. Tal vez el hecho también de tener menos, ¿cómo decirlo? Conseguir menos las metas que nos planteaba esa mirada nos puede hacer sentir fracasados, nos puede hacer sentir que no estamos dando el ancho, y eso también aporta un poco a la tristeza, porque de alguna manera hay una generación que se volcó a trabajar mucho, a tener 2 o 3 empleos para conseguir y tener muchas cosas. Lo estamos viendo también en la salud mental de los niños y niñas, que muchos hay en una generación que estuvieron muy solos durante mucho tiempo porque sus papás y sus mamás estaban dedicados a trabajar para poder darle una mejor educación, pagar por una mejor educación, pagar por una mejor salud, y también estuvieron más solos, y todo eso también se combina y a lo mejor genera un factor de tristeza, ¿no? Claro, Sandra, acabas de tocar 2 temas que la encuesta también aborda. Mira, en el primero es este mecanismo que hablábamos del estrés, por ejemplo. El estrés es este mecanismo que nos hace sentir agobio, porque a través del estrés vemos que los recursos que tenemos no son suficientes para poder enfrentar los desafíos que tenemos en la vida. Cuando sentimos que no damos abasto, por ejemplo, ahí es cuando estamos sintiendo estrés. Y esa situación nosotros entendemos que es más probable que se sienta en momentos específicos de la vida o con condiciones más desfavorables, como hablábamos para los grupos menos favorecidos económicamente. Sabemos, por ejemplo, hace poco está documentado que aumentó el grado de endeudamiento de las familias. Exacto. Eso nos llamó mucho la atención porque en el mismo periodo de tiempo nosotros hicimos esta medición y claro, post pandemia, también en la misma pandemia, la inestabilidad laboral, son todos factores que han aumentado el estrés. No obstante, Sandra, lo que tú también mencionabas, los indicadores de estrés que pueden ser comparables al que nosotros ocupamos, también se han mantenido más o menos similares en el tiempo, y cuando los comparamos con otros países vemos que antes de la pandemia incluso ya teníamos un nivel alto de estrés. Es como una sociedad muy orientada al trabajo y tal vez al cumplimiento de metas. Y en esa condición es muy probable también que aumente la posibilidad de no tener para todos los individuos las mismas condiciones para cumplir esas metas, y luego aparece el estrés, y para algunos el desenlace va a llevar a la tristeza tal vez, para otros puede ser con otros indicadores. Bueno, sí, pues de hecho hemos ido sumando también conceptos como el estrés financiero, que antes no lo conocíamos y que ahora también está súper identificado. Estamos conversando con Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, a partir de este súper interesante estudio que realizan dando cuenta de la tristeza que forma parte de la vida de los chilenos de manera muy importante, ¿no? Hay poco reconocimiento a tener una sensación de disfrutar de la vida. Y Fabián, yo partí de este programa diciendo que estaba sola porque mi compañero Cristian Arcos está de vacaciones. Y a partir también de un reporte que nos dio un colega desde Quinta Normal con esta sanadora de Rosario, Leda, hemos estado escuchando testimonios por interno, y había una señora que está dentro de la fila esperando, que decía que ella la va a ver porque ella se siente muy sola y busca compañía precisamente, y ella acudía a este tipo de encuentro, en este caso con una sanadora. Sabemos que en Chile también aumentó durante la pandemia el caso de los suicidios de personas grandes, de las personas de la tercera edad, también por la soledad. Y ahí tenemos la soledad como un factor común que imagino también genera mucha tristeza. Y es curioso cómo se puede enfrentar el tema de la soledad, porque habemos quienes disfrutamos mucho de estar solos, que sabemos a lo mejor llevar nuestra soledad, disfrutar de nuestros momentos, de nuestro espacio, y no sentirnos solos.
versus personas que no saben estar solos o que les duele estar solos y que si están un rato solos buscan una actividad, buscan un amigo, llaman a alguien. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo tenemos que aprender a relacionarnos con nuestra soledad o cómo aprender a buscar ayuda cuando efectivamente a lo mejor es demasiado eso y necesitamos relacionarnos con más personas? Sí, nosotros desde el punto de vista psicológico entendemos que la soledad per se intrínsecamente no es un factor que vaya a llevar a un desenlace negativo en términos emocionales. Lo que vemos es que hay mecanismos como por ejemplo el tener menos redes de apoyo, conseguir menos apoyo social, eso puede con el tiempo ir generando una situación menos favorable. Eso es particularmente claro para el caso de la tristeza, ¿sí? Es como, o en general los cuadros más depresivos, hay una parte que se puede explicar a partir de tener poco acceso a apoyo social, que entendemos por apoyo social personas de confianza con las cuales podamos, por ejemplo, desahogarnos, compartir nuestros sentimientos cuando nos sentimos un poco abatidos, etcétera. Personas que no disponen de ese apoyo, digamos, obviamente con el tiempo van a ir generando más riesgo de sentir este tipo de emociones más negativas. Sí, es difícil ahí poder identificar y de pronto nosotros a lo mejor como redes de personas grandes o personas que viven solas o adolescentes que a veces pasan por esto, estar más atentos también a ese tipo de situaciones, ¿no? Empezar a tratar de fijarnos en algunas señales que nos pueden dar cuenta de que una persona se está sintiendo sola o se está sintiendo triste. Sí, Sandra, permíteme mencionarlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Otras veces me han preguntado por estos resultados y me preguntan como ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, como yo he visto que el problema es a nivel nacional, tiendo a contar algo que es como necesitamos un plan nacional, una política a nivel de Estado, etcétera. Y algo que puede ser muy abstracto, pero en realidad hay algo mucho más concreto que todos podemos hacer y es prestarnos como red social, o sea, como apoyo social, y eso significa estar atento a las personas que eventualmente podrían demostrarnos estos signos, estos indicadores. A veces las personas nos expresan que tienen momentos como el que estábamos encontrando en la encuesta, de tristeza, de ese tipo, o de que no pueden disfrutar de la vida, y nos lo mencionan en una comida, en una once, etcétera, y a veces pasan inadvertidos. Yo creo que hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros en estar atento y prestar ayuda, ¿sí? Volviendo al tema de la soledad, por ejemplo, hay personas que se sienten solas cuando están en un grupo de personas, de gente, digamos, en una reunión social, por ejemplo. Y eventualmente es el caso de que no se presta atención a esas necesidades emocionales. Y vuelvo al punto que tú lo adviertes también, que es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar ese grado de atención, de empatía, de ponernos en el lugar de los otros, porque todos hemos experimentado alguna vez alguna situación de frustración o de tristeza y tenemos que estar atentos a que el otro también puede también sentir lo mismo. Fabián Barrera, mencionábamos también que el 47% manifiesta que nunca o pocas veces tiene la sensación de disfrutar de la vida. ¿Tenemos claro qué decimos, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de disfrutar de la vida? Bueno, el indicador es un indicador que nos lleva a pensar como cualquier evento que nos genere un agrado, un placer. Déjame especificar un poco, Sandra, la pregunta. Esto es, le preguntamos a la gente en la última semana en qué nivel había tenido este evento de sentir que habían disfrutado la vida. Y los niveles eran siempre, casi siempre, buena parte del tiempo, pocas veces, nunca o casi nunca. Y en este caso, ese 47% precisamente es personas que dicen que nunca o casi nunca tienen esta sensación, además de pocas veces, ¿sí? Entonces, estamos viendo que es un poco alarmante porque uno tiene que pensar en el plazo de una semana, digamos. Uno podría esperar que por lo menos algunas veces uno tenga la sensación, no sé, en una vida normal de poder experimentar esto, de disfrutar de algún momento de la vida. Y vemos que es muy difícil encontrarlo. Es como prácticamente la mitad de la población o de nuestros encuestados está indicando que menos de pocas veces lo tienen. Entonces, la forma en que se mide es importante, por eso te lo especificaba, porque es como se hacen los estudios internacionales también y nos permite hacer estas precisiones, realmente darle sentido a la información y ver de que es bien dramática. Es como en un plazo de una semana, eso no es lo esperable para nada, Sandra.
bueno, aprender a disfrutar a lo mejor las pequeñas cosas, los pequeños momentos nos pueden hacer sentirnos mejor, tener red de apoyo, y si nosotros vemos que hay alguien que está cerca nuestro y no la tiene, transformarnos nosotros en esa red puede también ser relevante. Bajar nuestros niveles de autoexigencia también puede ser importante para que cambiemos esa mirada, ¿no?, que estamos teniendo hoy día de sentirnos tristes, que es algo que también queremos que cambie como país, porque cambiando el metrito cuadrado se puede ir contagiando un poquito a veces y mejora el panorama general. Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sandra. Que estén muy bien. Hasta luego. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN Modo Verano.